Bien, hermanos, pues hoy estamos en un mes en que a mucha gente también les gusta, así como diciembre, ¿verdad? ¿Por qué les gusta febrero? Porque se celebra, bueno, el mundo, ¿verdad? Celebra el día, ¿qué? Del amor, ¿verdad? Y precisamente hoy quiero compartir algo acerca de lo que es el amor, pero también de compromiso. Yo les voy a pedir que vayamos a Mateo 25, del 1 al 13. ¿Cuántos de aquí saben que es bien bonito enamorarse? ¿Verdad? Es bien bonito, bien bonito, ¿verdad? Pasa un no sé qué sé yo, que ve tú a saber, ¿verdad? Que de pronto, ¿verdad? Ay, es hermoso este tiempo, ¿sí? Bien, vamos a Mateo 25, del 1 al 13, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y en la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿qué? Entraron con él a las bodas, ¿y qué? Se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, ¿qué? Que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No voy a hablar acerca de este pasaje. Jesús lo ilustró para pues hablar acerca de los últimos tiempos. Sin embargo, tiene algo que realmente es importante que nosotros debamos aprender, ¿sí? Aquí habla de 10 doncellas, 10 vírgenes que se preparaban para recibir al esposo. Antes de empezar a ilustrar este pasaje, quiero hablarte acerca de lo que era el matrimonio en el tiempo de Jesús, ¿sí? Y es algo tan hermoso como se daba una boda, ¿verdad? En nuestro contexto, pues sabemos que las chicas cuando ya hacen preparativos para casarse, ¿verdad? Pues es una alegría, un gozo. Pero vamos a ver cómo era en el tiempo de Jesús. Y dice que realmente quien escogía a la novia era el papá, ¿sí? El papá era el que ponía esto en su hijo. En Cantares 2:7 dice: oh hijas de Jerusalén, no hagáis, ¿verdad?, despertar el amor hasta que él quiera. O sea, hay un tiempo, ¿verdad? Todo tiene un tiempo debajo del sol: tiempo de amar, tiempo de reír. Y entonces hay un tiempo para el amor, ¿verdad? De pronto como que te das cuenta que algo te falta, que necesitas compartir ese corazón con alguien más. Es algo bien hermoso lo que es el amor. Bueno, hay una etapa de enamoramiento, ¿verdad?, en que uno le dicen: es que fíjate bien esto. Sí, pero yo lo amo. Fíjate bien, pero es que me gusta, ¿verdad? Y por más que te dicen, tú estás, ahora sí, como dicen por ahí, que el amor es ciego, y ya después abre los ojos, ¿verdad? Pero tú dices sí. Entonces, en el tiempo de Jesús, y aún antes, dice que el padre era el que escogía. Se daba cuenta cuando su hijo como que ya agarraba las florecitas y decía sí, no, y dice: no, ya mi hijo como que ya veo que ya está en ese tiempo de tener una pareja. Y entonces el papá era el que escogía, o más bien buscaba a la novia. Vamos a Génesis 24, desde el verso 1 hasta el 3. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, o sea, ya estaba. Dice: y Jehová había bendecido a Abraham en todo,
Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, también viejo, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Quién fue el que le dijo que tenían que buscar a una chica para su hijo? Fue Abraham, ¿sí? Y dijo, le habló a su siervo y le dijo, tienes que buscar, y no tiene que casarse con una chica cananea, sino gente que es de mi mismo amor hacia Dios. Y entonces este siervo va, ¿verdad? Y ustedes saben la historia de que quién le da de beber agua a los camellos. Y entonces es así como el padre toma la iniciativa de que su hijo, ¿verdad?, tenga una esposa. Pero aquí vemos que era el papá, y antes así era en el pueblo de Israel. El papá era el que iba y buscaba, y entonces dice que iba el hijo, iba el papá, y también un testigo, y en este caso es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces dice que venían a la casa de la chica que ya se habían fijado y pagaban una dote, llevaban ya sea que llevaran camellos, ya sean que llevaran vacas, ¿sí? En algunos lugares, algunas chicas, ¿verdad?, aún todavía las cambian por vacas, ¿sí? Hay chicas que dan testimonio que dicen, a mí me cambiaron por 3 vacas, ¿sí? Y entonces en ese tiempo así era, había un cambio, ¿verdad?, una dote para que entonces la chica se desposara, o es decir, estuviera comprometida con el novio. Y entonces llegaban a un acuerdo, ya la familia del novio y la familia de la novia, y ya les decían, mire, pues mi hijo está interesado, y pues nosotros también como familia. Y entonces vamos a Génesis 29:15. Fíjense que se tenía que pagar una dote, y aquí vemos que Jacob, ¿sí?, pagó una dote por la chica que a él le agradó. Vamos a Génesis 29:15. Dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán, bien abusado. Y Labán dice que tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era ¿qué? Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea, ¿qué? Eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Fíjense qué tremendo era Jacob. Ya se había fijado en las 2 hijas de Labán. Y una dice que, pues dice, bueno, está 2, 3, ¿verdad? Tiene ojos bonitos, eso sí. Dice, pero Raquel, no, Raquel sí, como que sí me late, ¿verdad? Y le dijo, oye, le dijo a Labán, oye, yo no creo que quieras trabajar aquí de balde, ¿qué quieres? Y dijo, upa, ¿qué me dijo? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Tú tienes 2 hijas, sí. Dice, me intereso por Raquel, me gusta Raquel. Y dice, bueno, pues trabaja 7 años, esa es la dote que vas a pagar. Y yo te voy a entregar a mi hija Raquel. En lugar de que se la dé a otro, pues quédate tú a mi hija. ¿Va? Hacemos ese trato. Y entonces Jacob hacía bien su trabajo, ¿sí? Se levantaba temprano y hacía todo lo que Labán le encargaba, porque dice que ¿qué? Que amaba a Raquel, estaba enamorado de Raquel, aunque Lea tenía ojos bonitos, pero, ¿verdad? Todas las chicas son bonitas, todas tienen algo, ¿sí? Todas tienen algo. Y entonces vemos aquí que es el papá el que busca a la novia. Yo me acuerdo cuando estaba en Veracruz, doy gracias a Dios.
la mayoría de los chicos que estaban bajo la cobertura que yo tenía en esa misión, el 95% eran de hogares desintegrados o hogares disfuncionales, todos. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque muchas chicas venían conmigo y me decían, es que me gusta fulano de tal. Le digo, mira, ora a Dios. Y iba con el chico, porque a veces los hombres como que no nos damos cuenta, ¿verdad? No abrimos los ojos. Le digo, pues hazte notar, cierra el ojo aunque sea de uno, ¿verdad? Y le digo, pero que hazte notar. Y dice, pero pues es que no. Y bueno, tú ora. Y de pronto platicaba con los chicos y les decía, oye, mira, es que quiero salir con esta chica. Digo, bueno, invítale un café. Y si te acepta ese café, invítale a un capuchino. Y así te vas. Y si la chica te sigue aceptando los cafés, es que las chicas se dan cuenta. ¿Sí? Y entonces, digo, y si te dice que no, pues es señal de que no. Y luego hablaba con él y digo, ¿qué pasó? No, pues me dijo que ya son muchas invitaciones. Y le digo, bueno, ok, tú sigue orando. Le digo, oye, ¿y no te has fijado en esta chica? Pues sí, pero como que digo, mira, es una niña hermosa, yo la veo que busca mucho de Dios. ¿Por qué no te animas? Pues no sé, más adelante. Y ya después, ahora que estaba ya acá, me entero y me dicen, ¿sabes qué? Pues siempre sí se hizo el noviazgo con esta chica y lo invito a la boda. Ok, gracias a Dios. Lo malo que lo hicieron en la pandemia. Ya no pude ir, ¿sí? Pero se casó con esta chica. Después, otra hija espiritual que yo tenía, yo siempre le pedí a Dios una hija. Dios sabe, ¿verdad? Pero tuve hijas espirituales y tengo hijas espirituales. Y también en el tiempo de la pandemia me mandó llamar y me dijo, quiero que venga. Y a pesar de que ya no están bajo mi cobertura, ya están en otras coberturas. Dice, quiero que venga y me voy a casar. Le digo, mira, yo no puedo ir, pero bajo él Israel. ¿Sí? Y gracias a Dios se casó. Y apenas en esta semana que pasó, me habló también otra chica muy bonita espiritualmente y físicamente. Muchos chicos le decían, bueno, pero ¿por qué no te casas si estás muy bonita? Dice, no sé, yo voy a esperar en Dios. Y si no llega, no importa. Y muchos le juzgaban. Y yo le dije, hija, si esa es tu decisión, adelante. Me habló la semana pasada y me dice, oiga, le digo, ¿qué pasó? Dice, fíjese que conocí a un chico en la iglesia y estoy saliendo con él y pues parece que ya me enamoré. Y le digo, qué bueno. Y dice, y quiero invitarlo para que lo conozca. Y le digo, gracias, porque aún todavía, a pesar de que ya no estás bajo mi cobertura, me consideras para que yo, pues, los conozca. Dice, sí, yo quiero que nos tomemos un café y usted lo conozca. Esta chica tiene papá, pero pues realmente a veces, pues, como que a veces falta esa parte paterna, y yo le doy gracias a Dios, porque hoy en la mañana hablaba con otro chico también, que él no tiene papá, y siempre nos estamos hablando, porque yo le decía a este chico precisamente de la mañana, llegó y me dijo, oiga, ¿y esa chica? Le digo, pues, ora por ella. Le digo, mira, está interesada por él, pero pues como que está dormido. Pues, anímate tú y ora al Señor. Se casaron. Y hoy me habló en la mañana y siempre le pregunto, ¿cómo estás? Y él me pregunta, ¿cómo está? Y yo le doy gracias a Dios, porque sé que es Dios. Y Dios es el que pone en los padres, el que busques para la persona, ¿sí? Entonces puedes sugerir, claro. Es bueno también que pues la persona hoy en nuestro tiempo decide, pero en ese tiempo el papá escogía y los que se ponían de acuerdo eran los papás, y la chica pues decía pues ya, ¿verdad? Me tocó. A lo mejor su perspectiva era Brad Pitt y le resultaba que luego sale en estas de las imágenes, ¿verdad? Alguien que realmente no contaba, pero pues ni modo, ¿verdad? Así se tenía que ya aceptar, ¿verdad? Pero después de que ya llegaba el acuerdo, decían, no, pues ya
pues ya tu hija ya está comprometida. Y entonces, ¿saben lo que hacían? Los novios bebían la copa. Y entonces ellos llevaban un vino y tenían una copa. Y entonces cuando ya se comprometían, el novio, el papá, llevaban el vino y tomaban el vino, ¿verdad? Y entonces tomaba el novio y en la misma copa tomaba la novia. Esto era señal de que ellos ya se habían comprometido. Me lo voy a tomar. Entonces los novios bebían la copa. Y eso era una señal de que se habían comprometido. Pero ustedes recuerdan, dice que había una parte cuando el novio, que de pronto veía a la chica y decía, pues tiene ojos bonitos. Y entonces, ¿sabes qué hacía? Derramaba la copa. ¿Esto qué significaba? Que la rechazaba. ¿Te trae a la mente esto? ¿Quién quiso rechazar la copa? ¿Quién? ¿Quién quiso rechazar la copa? Hemos leído la Biblia. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea ¿qué? Como yo quiero, sino como tú. ¿Quién quiso derramar la copa? Jesús. Pero dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando vio lo que Jesús iba a sufrir, él estaba en angustia y dijo, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero dijo, no sea lo que yo quiera, sino la voluntad de mi Padre, tu voluntad, Padre. Y entonces Jesús bebe la copa y se compromete con la novia. ¿Y sabe quién es la novia? Nosotros. Jesús aceptó esa copa y dijo, sí me caso contigo, sí te quiero, porque es la voluntad de mi Padre. Y aunque dije que pase esta copa, yo voy a beber la copa y me voy a comprometer contigo. ¿Sí? Y entonces se comprometían con esa copa. ¿Qué pasaba después? Dice, los novios ya no se volvían a ver. Después de que ya se habían comprometido, los novios ya no se volvían a ver hasta que regresara por ella. Vamos a Hechos 1, 10, 11. Dice, vamos a leer desde el 9. Dice, habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces el novio se iba y le dijo, ¿sabes qué? Pero voy a regresar por ti. Y entonces, ¿qué hacía la novia? Se quedaba cruzada de brazos, nada más dice, no, pues dijo que va a venir. ¿Qué hacía la novia? En ese tiempo en que el novio regresaba, la novia se preparaba para esperar al esposo, porque ya era el esposo. ¿Sabes que en nuestro contexto hay noviazgo? En los judíos no había noviazgo, ya era directamente para desposarte, para casarte, ¿sí? Y entonces la chica que ya había sido comprometida empezaba a prepararse para esperar al esposo. Y vamos a Amós 4:12. ¿Me están siguiendo en lo que es cómo va la boda? ¿Sí? ¿Ok? El papá buscaba a la novia, daba la dote, bebían la copa, el novio prometía volver, pero mientras la novia, ¿qué? Se preparaba. Vamos a Amós 4:12. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel,
¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces la iglesia tiene que estarse preparando, aprendiendo, orando, ayunando, buscando más de Dios para esperar ¿a quién? Al novio. ¿Y quién es el novio? Jesús. Entonces nosotros, ahora el novio nos ha aceptado. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Prepararnos. Así como la doncella se preparaba para esperar a su novio, así la iglesia tiene que prepararse, ¿sí? No estar ocioso o ociosa. La iglesia no debe de estar ociosa, tiene que estarse preparando, buscando de Dios, leyendo la palabra, orando, predicando. ¿Por qué? Porque va a esperar a su esposo, porque su esposo va a venir. Y dice que el novio, hermanos, cuando se iba, no se iba a nada más a decir, bueno, pues regreso a mis quehaceres, no. ¿Sabes qué él hacía? Él iba a preparar el jupá o yupá. ¿Qué es esto? Era la casa donde se iba a hacer pues la culminación matrimonial. Entonces él iba gozoso, iba a preparar ese lugar. ¿Te trae a la mente esto? ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar ¿qué? Moradas. Vamos a Juan 14:2. Fíjense cómo la ilustración de una boda judía tiene mucho significado con lo que es la palabra de Dios. Y es más, cuando empezó el ministerio de Jesús, ¿dónde lo empezó? En una boda. ¿Y cómo va a culminar todo esto? En una boda. Entonces vean cómo Jesús es bien romántico, bien hermoso esto, hermanos, y lo vamos entendiendo a través de la boda, ¿sí? Y vamos a ver qué pasaba en Juan 14:2, que dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el novio va a regresar, va a preparar moradas, va a preparar la casa donde va a recibir ¿a quién? A la novia. Dice, en la cultura de esa época, un hijo construía su casa junto a la casa de su padre, a pesar de que era técnicamente la casa de al lado. Ese lugar el cual el hijo traía a su novia era conocido como la casa del padre. Y cuando el hijo construía la casa, su padre supervisaba la construcción y era él el que decidía cuándo la casa quedaba terminada. Entonces el padre, a pesar de que el hijo construía su casa al lado de la casa de su papá, quien supervisaba la obra de esa casa era el papá. ¿Quién está supervisando la obra de la iglesia? Dios, el Padre, ¿verdad? Está supervisando, está viendo cómo su hijo salva, ¿verdad? Y entonces, pero el Padre también está participando, el Espíritu Santo también está participando. Entonces, cuando el novio se iba y decía que regresaba, habían dos testigos del lado de la doncella y del lado del novio, y ellos eran los que de alguna manera eran como ciertos mensajeros, ¿verdad?, para decir los preparativos ya de la boda. Los novios ya no se volvían a ver. En este tiempo Jesús se ha ido, sí, pero ¿qué? Va a regresar. Amén. Y algo que me llama la atención, que dice que él construía su casa al lado de ¿qué? De su padre. Vamos a Romanos 8:34. Dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está ¿qué? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién está al lado de Dios Padre? ¿Quién construye su casa al lado del Padre? Jesús, o el novio, en el contexto de la boda judía. Entonces Dios está al lado de su Padre, donde Él va a llevar a su novia. Ahora, el Padre, ya cuando veía que ya había terminado su casa, ¿quién creen que le decía, ya,
ve por tu novia. ¿Quién? El Padre. Vamos a Mateo 24:36. Dice, pero del día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces era el Padre el que le decía al Hijo cuándo era el momento de ir y traer a su novia. Como la novia no sabía el día exacto, ella tenía que estar lista, esperando y vigilando el regreso de su amado. Entonces, ¿quién era el que le decía a su hijo, ya ve por tu novia, ya está terminada la casa, ve por tu novia? Era el Padre. Y si vemos, Jesús dice que así es, porque nadie sabe, solo el Padre, cuándo vendrá el novio. Solo el Padre sabe. Y así, en el contexto de la boda judía, así es. El Padre solamente sabe cuándo le va a decir al novio, ya, ve por tu novia. Y entonces, mientras la novia se estaba purificando, ¿sí? Y hermanos, realmente todo esto es hermoso, cómo la ilustración de una boda judía nos va llevando acerca de lo que acontece en la Biblia. Dice que la novia se purificaba. Vamos a Efesios 5:25-27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en el proceso de la boda, la chica se purificaba, se santificaba para esperar a su novio, porque no sabía qué día llegaba. Entonces ella estaba preparada. Era todo un proceso de perfumes, de baños, ¿sí?, en que se estaba limpiando. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia en nuestro tiempo? Tiene que estar purificándose. Para poder entender lo de la parábola de las 10 vírgenes, por eso le estoy comentando esto, para poder llegar a ese punto. ¿Cómo era la boda? Y entonces dice que la novia tenía que estar pues preparándose porque no sabía la hora. ¿Sí? Entonces dice después en Mateo 25 del 5, el novio ya viene por la novia. Y entonces cuando el padre le decía, ya ve por tu novia, entonces venía el novio y dice, el 5:25 ya lo tenemos, Mateo 25:5. Dice, y entonces, y tardándose el esposo, cabecearon las 5 nada más, todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron, ¿qué? Sus lámparas. Miren, dice que aquí sí se durmieron, pero de las 10, 5 fueron, ¿qué? Sensatas y 5 insensatas, o sea, irresponsables, ¿sí? Y entonces, hermanos, en el contexto judío dice que cuando el padre le decía al novio, ya ve por tu novia, dice que muchas veces era sobre la medianoche y tenía que llegar 1 hora antes de la medianoche. Y entonces los que le decían que ya venía el novio eran los testigos de la novia y del novio, ya viene el novio. Y dice que si venía por la noche, ellos tenían que colocar en los postes o en los árboles lumbreras para que ahí se guiara la novia. Y entonces dice que en ese tiempo también muchas doncellas acompañaban a la novia en este proceso de casamiento. Y esto les trae consigo a estas 10 vírgenes, ¿sí? Trae consigo a nuestra mente esas 10 vírgenes que todas estaban preparadas para la boda, ¿sí? Todas sí, pero había algo. Dice que 5, ¿verdad?, tenían llenos sus vasijas de aceite. Y entonces, y 5 no. Y dice que todas se durmieron. Y a veces nos pasa que la iglesia toda nos dormimos. Pero algunos sí están purificándose, apartándose para Dios. Y cuando empezaba la ceremonia, hermanos,
durante la semana previa al casamiento los novios no pueden verse. En el comienzo de la ceremonia ambos saludan a sus invitados por separado y hay un tiempo en el cual cuando la novia ya está por juntarse con el novio, las mamás de la novia rompen un plato. Y ese plato significa que lo que se rompe ya no puede ser, aunque se una, ya no puede quedar igual. Como una señal de decir, si esto se rompe, ya no va a ser igual. Tiene que mantenerse, ¿qué? Unido. Entonces esto aplicaban ellos, rompían un plato. Y esto era una demostración de lo que se rompía, ya no podía quedar igual. Entonces esto hacen en la ceremonia y se le conoce como Kalabat Panim. Esto hacen las familias de la novia. Pero también dice que está la etapa de Badeken. La ceremonia comienza cuando el novio camina hacia el jupá, o sea, la casa nupcial ya, acompañado por su madre o una madrina, y en algunos casos luego ingresa al cortejo, y a continuación es el turno de la novia quien entra junto con su papá o padrino. Fíjense, la novia con un papá, un hombre, y el novio con ¿qué? ¿Quién los entregó a los que están casados? ¿Al hombre quién lo entregó? La mamá. ¿Y a la chica? El papá. Y así era. Pero miren, aquí algo curioso. En ese momento el novio sí podía ver a la novia. Dice que levantaba el velo. Y entonces la veía y bajaba el velo. Y era señal de que empezaba ya la ceremonia para con ellos, donde entraban a la cámara nupcial. Y dicen que esto se hacía porque en el tiempo de Jacob le dieron gato por liebre. ¿Sí? Ustedes pidieron a Brad Pitt y le sale otra cosa. ¿Sí? Y dice, no, ahora voy a levantar el velo y ver si es ella. Y en el caso de Jacob, como era de noche, Labán lo engañó y no le dio a Raquel. ¿A quién le dio? A Lea. Pero miren, esta mujer de ojos bonitos, viene la descendencia de Jesús. Aunque Raquel, pues realmente, pues es una mujer muy, muy hermosa, sí, pero vemos cómo realmente Dios acomoda todo, Dios cambia todo, ¿sí? Y entonces dice que es en este entonces cuando el novio sí puede ver el rostro de la novia, porque en ese tiempo, pues los judíos dijeron, no, pues sabes que a partir de hoy vamos a cambiar las cosas, ¿sí? Se le puede permitir al novio que pueda verla, porque no sea que le toque otra cosa. Sí, y entonces sí podía verla. Y entonces de esta manera, hermanos, se llevaba a cabo la ceremonia judía. Pero hermanos, ¿por qué les comento todo esto? La palabra de Dios dice ahí que estas 10 vírgenes sí tenían lámpara, tenían aceite, pero unas tenían su vasija, ¿qué? Hasta arriba. Y las otras vacías. Y sí tenían vasijas, su vasija con aceite, pero no totalmente llena. ¿Esto qué les trae a la memoria? Que en la iglesia todos hemos recibido a Jesús, ¿sí? Pero no todos estamos buscando sinceramente a Dios. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y la vasija es tu vida. Vamos a Jeremías 18. Dice, ¿ya lo tenemos? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh
casa de Israel. Hermano, tú eres la vasija. El alfarero nos ha moldeado, nos ha dado la forma. Y aún si todavía no ha quedado, Él la vuelve, ¿qué? A hacer. ¿Cuántas veces Dios trató con nuestras vidas? A pesar de que ya habíamos recibido a Jesús, como que no entendíamos, como que no comprendíamos, y Dios volvía a trabajar con nosotros, o ha estado trabajando con nosotros hasta que lleguemos a ser como Él, hasta la estatura del varón perfecto. Vamos cometiendo, sí, errores, hermanos, pecados también, claro, ya no pecados como dice la Biblia, de pecados de muerte, pero sí realmente tenemos que venir a Dios para santificarnos, para purificarnos y quitar toda mancha de nosotros. Entonces Jeremías dice que esas vasijas somos nosotros. Pero esa vasija, hermanos, no va a quedar vacía. Vamos a Mateo 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fíjense, a veces leemos esta palabra y lo leemos de recorrido, y como que la palabra espíritu tomamos la misma expresión. Pero si se dan cuenta, espíritu, ¿con qué letra está aquí? ¿Con minúscula o con mayúscula? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido, ¿qué? Del Espíritu está con letra, ¿qué? Mayúscula. Y luego, ¿qué dice? Espíritu, ¿qué? Está con letra minúscula. Hay una diferencia de cuando se menciona aquí la palabra espíritu. Dice que el ser humano pues va a generar seres humanos, pero el único que nos da la vida espiritual, ¿saben quién es? El Espíritu Santo. Entonces la vida la vida espiritual del hombre la genera el Espíritu Santo. El hombre genera vida humana, pero la vida espiritual es a través del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, mientras nosotros no nos llenemos de ese aceite, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, realmente nuestras vidas, aunque sí tenemos la vasija, no está llena, está vacía. Entonces, como cristianos, hermanos, podemos venir a la iglesia, podemos venir los domingos, asistir a clases cristianas, estar en línea, pero si no estamos orando, pero si no estamos buscando con todo nuestro corazón a Dios, esas vasijas, ¿cómo van a estar? Vacías. Y esto, hermanos, no lo digo yo, sino que cuando el novio viene y las vírgenes insensatas no habían llenado totalmente sus vasijas, dice que le dijeron, vayan y compren aceite, porque pues nosotros también los necesitamos. Y entonces, hermanos, en el tiempo final no va a haber oportunidad de decir, bueno, ya habrá tiempo de buscar a Dios, mientras pues puedo portarme mal, total, tarda. Y dice aquí que el novio tardaba y que se durmieron todas. Y entonces en estos tiempos mucha gente ha escuchado, dice, bueno, a lo mejor y todo esto es una fábula, porque pues ¿dónde está Dios? Dios no ha venido. Pero muchos la tienen, ¿qué? Por tardanza, porque Jesús aún no ha venido. Pero él dice que quizá no ha venido porque su padre todavía no le ha dado la orden. Y otro es porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Dios está dando oportunidad a la vida humana para que vengan a Dios. Pero hoy, hermanos, no queremos saber de Dios, no queremos buscar de Dios. Por más que nos dicen, y aún nosotros como cristianos, a veces nos dormimos. Y a veces hay un letargo en nosotros, en la iglesia en general, hermanos, porque no estamos buscando al Espíritu Santo, no nos estamos llenando de Dios. Y al no llenarnos de Dios, hermanos, nuestras lámparas no alumbran. Vamos ahí a Salmo 119, 105, y dice, lámpara, ¿qué? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. Entonces, cuando yo me lleno del aceite, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, hermanos, esas vasijas y van a ser llenas, pero además dice que la lámpara de Dios a mis pies es ¿qué? Su palabra. Cuando realmente nosotros buscamos de todo corazón la palabra de Dios, Él nos va a guiar en nuestro caminar. ¿Sí? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, cuando realmente nosotros estábamos en tinieblas, dice la palabra de Dios, que no nos alumbraba el Evangelio, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y cambia ese corazón entenebrecido, ese corazón que estaba mal, que estaba en tinieblas, hermanos, nosotros tenemos luz, tenemos vida. Nuestras lámparas pueden verse. Y dice que lo que nos da Dios no es para ponerlo debajo de un mueble, sino para que sea visto, ¿qué? Por todos. Cuando ponen una lámpara, están allá, ¿verdad? Pero no se pone debajo en el piso. No, se tiene que poner arriba para que todos podamos ver. Así es tu vida. Cuando esa llenura del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, hermanos, es para que tú des esa luz, para que tú alumbres. Y entonces la gente que está en tinieblas empiece a buscar esa luz. Pero esas doncellas no tan solo se durmieron, no fueron responsables para llenar ese aceite. Y esto, hermanos, ¿qué quiere decir? Que nosotros no estamos muchos buscando sinceramente a Dios. Estamos buscando una religión, algo que según nos dice que somos cristianos, pero que no estamos llenando nuestras vasijas. Y esto no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Porque tú quizá te puedes ofender y decir, ¿me está ofendiendo? No, hermanos, de por sí, la palabra de Dios nos ofende al decirnos nuestros pecados, nuestros errores, para cambiar. Amén. Dios nos dice las cosas para cambiar. Entonces, hermanos, ¿qué dice Lucas 12:35-38? Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor y que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica y los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentre, ¿qué? Así. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, hermanos? Estar preparándonos para estar en ese día, en esa boda. Ayer en la mañana mi hijo fue a una boda a Tepic, Nayarit, y me dice, papá, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para estar allá. ¿Ok? Le hablé, dice, dame 10 minutos. Le digo, hijo, ya son las 4. Y dice, ¿y le costó? Y digo, vete porque vas a perder el boleto. Ya se fue. Y ya me habló y me dijo, no, ya llegué a las 7 de la mañana, llegó allá a donde iba. Dice, ¿pero qué crees? Un compañero se quedó, se perdió la boda. Y se tuvo que venir en camión, pero va a ser 11 horas. Digo, no, pues ya no llega a la boda. Literal, nos podemos perder la boda si nosotros de verdad no nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Y aquí no es que la salvación se pierda, quien se la pierde es uno. ¿Sí? Uno es el que decide. Aquí estas doncellas estaban ya preparados para cuando viniera el novio, estaban apartadas, sí, pero no todas se fueron a la boda. Y dice que vinieron y tocaron la puerta de su Señor y dijeron, ábrenos, también estábamos nosotros ahí. Dice, sí, pero yo no los conozco, o yo no las conozco, es decir, nunca tuve un encuentro con ustedes. Y hermanos, esto es duro, pero ¿sabes qué? Lo importante de esto es que va a haber una boda y nos tenemos que enfocar para estar en la boda preparándonos para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, yo te animo
a que si hemos estado dormidos, y esto no te lo digo a ti, me lo digo también a mí, porque también he estado dormido, despertemos, amén, para que estemos ese día con Dios. Cuando el novio venga, no sabemos si será en el alba o a la medianoche, pero Dios va a venir, el novio va a venir. Y hermanos, para terminar quiero darte un testimonio de mi madre. Yo me acuerdo que un día estaba en Liverpool, con Isabel fuimos a comprar algunas cosas, y de pronto pasé y vi un maniquí, y vi un traje, hermanos, bien bonito, un traje de pantalón y de saquito, y cuando lo vi dije, así como dicen, ya me vi, pero digo, ya la vi. Mi mamá era una persona esbelta, alta, así como yo, ¿sí? Y cuando lo vi dije, oye, me gusta para mi mamá. Y precisamente llegó un diciembre, le digo a la chica, démelo. Se lo entregué antes de las fiestas de diciembre, mi mamá se puso contenta. Y mis hermanas le dijeron, mamá, dánoslos, ¿no? Dice, no. Y una de mis hermanas le dijo, mamá, regálame tu traje. Y le dijo, no, hija, ese me lo regaló tu hermano. Dice, pero te voy a pedir un favor. El día que yo parta, ponme ese traje, porque yo sé que tengo que estar de gala en esa boda. ¿Y sabes qué? El día que mi mamá estaba ya preparada, se llevó ese traje, porque en su fe ella va a estar en esa boda. Y yo quiero que tú estés. Yo no quiero que tú te duermas. Yo quiero que de verdad Cristo alumbre tu corazón. Que Cristo de verdad sea una realidad en tu vida. Amén. Y yo te lo digo no porque quiero ofenderte, sino porque un día, como función que tengo, un día Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir, tú no les dijiste lo que yo decía, o yo les decía. Y yo callé. No, hermano, se lo digo porque es algo que tenemos que estar en esa boda. Pero si tú, como dicen, no te pones las pilas, pues quizá te quedes. Pero no porque el novio quiera, porque tú así lo quisiste. Es como si yo te doy un billete de 500 pesos, es mío, pero yo te lo doy. Ya no está en mis manos y yo ya no te lo puedo quitar porque ya te lo doné. ¿Quién lo puede perder? La persona que tiene ahora ese billete. Y me puede reclamar, es que tú me lo diste. Sí, yo te lo di, pero lo perdiste tú. Entonces, hermanos, yo quiero que estén en esa boda, que no nos quedemos como estas vírgenes, sino que seamos sensatos, hombres cuerdos, sabios, buscando la llenura del Espíritu Santo, llenando esas vasijas con el aceite y que la palabra de Dios nos alumbre. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé cuál sea tu condición, yo no sé si te cuesta, porque sí, es verdad, a veces nos cuesta, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos hacer, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque el único que puede dar una vida espiritual es el Espíritu Santo. Por eso dice que el hombre engendra carne o vida humana, pero el Espíritu genera la vida espiritual. Entonces, hermanos, una vida espiritual se vive con el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo quien ahora está, ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que ahora está contigo. Así, hermano, entiéndelo, es el mismo Espíritu. Tú puedes hablar de Jesús como en el pasado. No, ahora ese Espíritu está contigo. Y pueden hacer muchas cosas, sí, en Dios. Amén. Entonces, hermanos, anímate y nos vemos en las bodas. Amén. Porque vamos a estar todos, amén. Y ya cuando estés con Pedro, ahí al lado, dile, Pedro, pásame ese pescado. ¿Sí? Hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, yo quiero estar en esa boda. Padre, Jesucristo Dios, bendito Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de ti, Señor. Hermano, yo no sé si aún tu vasija está vacía, aún como cristianos, aún como pueblo de Dios.
puede pasar. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a llenar esa vasija, buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando más la palabra de Dios para que alumbre nuestro camino. Pide perdón a Dios si has fallado. Todos hemos fallado, hermanos, pero el día de hoy, arrepiéntete de tus pecados, porque sí, muchos van a estar en las bodas, pero muchos no van a estar en las bodas, desgraciadamente, hermanos, pero yo quiero que tú estés, así como mi madre un día me dijo, hijo, yo me quiero llevar ese traje porque voy a estar en esa gran boda. Con esa fe mi mamá se fue. Yo quiero que tú digas, Dios, perdóname, yo quiero cambiar. Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor Jesús, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente, Dios. Yo quiero realmente ser una virgen sensata, una virgen que realmente ponga en práctica y se prepare para esperarte. Señor, perdóname si muchas veces he hecho lo contrario, Dios. Pero el día de hoy yo decido buscar tu rostro. Señor, ayúdame, Dios. Hermano, dile, Espíritu Santo, ayúdame en lo que a mí me cuesta. Perdona mis pecados, Jesús. Dile, ayúdame, por favor, a cambiar, Espíritu Santo. Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero amarte, Dios. Y como decía el salmista, te amo, Dios. Señor, danos esa oportunidad de decirlo, como decía David. Te amo, Jesús. Hermano, habla con Dios y dile, Jesús, yo quiero amarte. Yo quiero irme contigo, Jesús, el día que tú vengas. Yo quiero estar ahí, Señor, en las moradas que tú has preparado, pero sobre todo, estar cerca de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos mis hermanos que aún a veces tenemos debilidades, Señor. Ayúdanos, por favor, a estar. Te pido por mi familia, por mis hijos, Dios. Permite que todos ellos puedan estar en esa boda cuando tú vengas, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te adoro y te bendigo, Señor. Amén.